Senos de la dura madre. La dura madre. La dura madre es una membrana densa y gruesa, se denomina también paquimeninge. Capas de la dura madre. La dura madre se divide en dos, como aquí vemos la capa perióstea y la capa meningea. La capa perióstea externa se adhiere en la superficie interna del cráneo. La capa meningea interna de la dura madre es una capa de soporte que se refleja separándose de la capa perióstea para formar repliegues. Repliegues o reflexiones de la dura madre. Los repliegues de la dura madre son el os del cerebro, como aquí vemos, el tentorio del cerebelo, el os del cerebelo y el diafragma de la silla. La hoz del cerebro es el mayor repliegue de la dura madre. Está situada en la fisura longitudinal del cerebro, que separa el hemisferio cerebrales derecho e izquierdo. El tentorio del cerebelo es un amplio tabique semilunar que separa los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales del cerebelo. La hoz del cerebelo se une al tentorio del cerebelo y tira hacia arriba, lo que le confiere el aspecto de una tienda de campaña. El tentorio del cerebelo divide la cavidad craneal en los compartimientos supratentorial e infratentorial. La hoz del cerebelo divide el compartimento supratentorial en dos mitades, derecha e izquierda. La hoz del cerebelo es un repliegue vertical de la dura madre que se sitúa inferior al tentorio del cerebelo, en la parte posterior de la fosa craneal posterior. El diafragma de la silla, como ven, el menor de los repliegues de la dura madre. Es una lámina circular de la dura madre que está suspendida entre la apófisis clinoides, formando un techo incompleto sobre la fosa hipofisiaria en el esfenoides. Los senos venosos de la dura madre son espacios revestidos de endotelios situados entre las capas perióstica y las meninges de la dura madre. Las grandes venas de la superficie del encéfalo drenan en estos senos y la mayor parte de la sangre del encéfalo drena a través de ellos en las venas yugulares internas. Las granulaciones son prolongaciones en forma de penacho de los aracnoides que protruyen a través de la capa de la dura madre. Los senos sagital superior, como ven, se inicia en la criste Galli y finaliza cerca de la protuberancia occipital interna en la confluencia de los senos, lugar del encuentro de los senos sagital superior, recto, occipital y transversos. El seno sagital inferior es mucho más pequeño que el seno sagital superior. Discurre por el borde libre cóncavo inferior de la hoz del cerebro y finaliza en el seno recto. El seno recto está formado por la unión del seno sagital inferior con las venas cerebral magna. El seno transverso discurre lateralmente desde la confluencia de los senos y forma un surco en cada hueso occipital y los ángulos posteriores de los huesos parietales. El seno sigmoideo sigue un recorrido en forma de S en la fosa craneal posterior. Cada seno sigmoideo gira anteriormente y luego continúa inferiormente con la vena yugular interna. Después atraviesa el agujero yugular. El seno occipital está situado en el borde de adhesión del hoz del cerebro y finaliza superiormente en la influencia de los senos. El seno cavernoso, como ven,
sitúa a cada lado de la silla turca, en la cara superior del cuerpo del esfenoides, que contiene el seno esfenoidal. Se compone de un plexo venoso de las venas con paredes extremadamente delgadas que se extiende desde la fisura orbitaria superior anterior. El seno intracavernoso anterior y posterior del tallo hipofisiario y a veces mediante venas inferiormente a la hipófisis. Dentro del seno cavernoso se halla la arteria carótida interna, con sus pequeñas ramas, rodeada por el plexo carótido nervioso simpático y el nervio abducens. El seno petroso superior es este de aquí. Discurre desde los extremos posteriores de las venas que componen los senos cavernosos hasta los senos transversos en el punto donde estos senos se incurvan inferiormente para formar los senos sigmoideos. El seno petroso inferior comienza en el extremo posterior de cada seno cavernoso. Cada seno petroso inferior discurre por el surco situado en la porción petrosa del hueso temporal y la porción basilar del hueso occipital. Venas emisarias. Las venas emisarias conectan los senos venosos de la dura madre con las venas situadas en el cráneo, aunque carecen de válvulas y la sangre que pueden fluir en ambas direcciones. Las venas emisarias se dividen en vena emisaria frontal, vena emisaria parietal, vena emisaria mastoidea y vena emisaria condilia posterior. La vena emisaria frontal está presente en los niños y algunos adultos. Atraviesa el agujero ciego del cráneo y conecta el seno sagital superior. La vena emisaria parietal, que puede ser par bilateral, atraviesa el agujero parietal en la calvaria y conecta el seno sagital superior con las venas externas a él, particularmente en el cuero cabelludo. La vena emisaria mastoidea, como ven, atraviesa el agujero mastoideo y conecta cada seno sigmoideo con la vena occipital o auricular posterior. La vena emisaria condilia posterior atraviesa el conducto condilio y conecta el seno sigmoideo con el plexo venoso suboccipital. La vascularización de la dura madre. Las arterias de la dura madre aportan más sangre a la calvaria que a la dura madre. El mayor de estos vasos, la arteria meningea media, es una rama de la arteria maxilar. Se divide en dos, uno en la rama anterior y la rama posterior. La rama anterior discurre superiormente al pectíon y luego se incurva posteriormente para ascender hacia el vértice del cráneo. Y la rama posterior discurre posterior-superiormente y ramifica sobre la cara posterior del cráneo. Las venas de la dura madre acompañan a las arterias meníngeas a menudo por los pares. La vena meningea media acompaña a la arteria meningea media, abandonan la cavidad craneal a través del agujero espinoso o al agujero oval y drenan en el plexo venoso pterigoideo. La inervación de la dura madre. La dura madre está inervada por ramos meningeos que surgen directa o indirecta del nervio trigémino. Los ramos meningeos anteriores de los nervios etmoidales y los ramos meningeos nervios maxilares y la mandibular inervan la dura madre de la fosa craneal anterior. Los dos últimos inervan también la dura madre de la fosa craneal media.
La dura madre, que forma el techo de la fosa craneal posterior y la parte posterior de los del cerebro, está inervada por el nervio tentorial, mientras que la parte anterior de los del cerebro es inervada por ramos ascendentes de los ramos meningios anteriores. La dura madre del suelo de la fosa craneal posterior recibe fibras sensitivas de los ganglios espinales de C2 y C3, vinculadas por dichos nervios espinales o por fibras transferidas a ellos, que discurren centralmente con los nervios vagos e hipogloso. Las terminaciones sensitivas son más numerosas en la dura madre a lo largo de ambos lados del seno sagital superior en el tentorio del cerebro que en el suelo del cráneo. Las fibras de la sensibilidad dolorosa son más numerosas allí donde las arterias y las venas discurren por la dura madre. El dolor de origen dural es generalmente referido parecido como una cefalea iniciada a las regiones cutáneas o mucosas inervadas por el nervio cervical a división del trigémino implicada. Como podemos ver, aquí está el ramo meningio del nervio maxilar, el ramo meningio del nervio mandibular, el nervio tentorial meningio recurrente o el nervio oftálmico, el nervio etmoidal posterior,